Introducción al campo de la investigación educativa. La investigación educativa es un estudio científico y sistemático que utiliza aproximaciones cuantitativas y cualitativas. También se ha llamado búsqueda científica y búsqueda sistemática. La importancia de la investigación educativa es que proporciona información válida y conocimientos precisos sobre la educación con el propósito de tomar decisiones informadas. Otro es que dentro de la institución, con el fin de analizar, evaluar sobre el proceso de aprendizaje. Y por último, los medios didácticos de apoyo. Para el desarrollo del conocimiento hay que mejorar en la práctica educativa. Se considera un proceso por Wolver, un historiador sueco. Él habló de 5 fases del desarrollo. La primera es la identificación de los problemas de investigación. La segunda, los estudios empíricos. Tercera, la replicación. Cuarta, la síntesis de la investigación. La quinta es la puesta en práctica y evaluación. El método científico es simplemente una metodología apta para el desarrollo de un conocimiento válido y fiable, y los pasos más característicos son el planteamiento de un problema, formulación de una hipótesis, recogida y análisis de datos, extracción de las conclusiones en relación con el problema. Para definir la investigación, hay que tener en cuenta que es un proceso sistemático de recogida y análisis lógico de información con un fin concreto. Se puede realizar a través de entrevista, observación o documentos. Y la investigación educativa como búsqueda sistemática está dirigida y documentada de tal forma que el argumento puede ser examinado concienzudamente. Hay que tener claro que si es sistemático, el investigador ha debido prever cuáles son las preguntas habituales. Las características de la investigación educativa, estas describen la naturaleza de la investigación, como la objetividad, que es el procedimiento que se refiere a la recogida de datos y de los procedimientos de análisis. La precisión son todos los significados exactos, la descripción detallada. La verificación son los resultados replicados de entendimiento de otros. El razonamiento lógico es un proceso mental que emplea reglas lógicas establecidas o en sí en una investigación conclusión específica. El proceso de investigación incluye normalmente varias fases. La primera es la selección de un problema general, que define el área educativa en la que se centra la investigación. La revisión de la bibliografía sobre el problema. Hay que hacer una revisión exhaustiva de la literatura antes de la recogida de datos. La formulación del problema, objetivos o hipótesis específicos de la investigación. Requiere que el investigador decida si es apropiada para investigación cualitativa o cuantitativa. La determinación del enfoque de la investigación cuantitativa y cualitativa. Se utiliza frecuentemente para identificar diferentes modalidades de estudio o aproximación a la investigación. Existen 2 tipos, como son la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa está basada en alguna forma de positivismo lógico, con una realidad única, separados de los sentimientos y de las opciones de los individuos. La cualitativa está basada en construccionismo, que asume realidades múltiples construidas socialmente. En la investigación evaluativa, aquí se ocupa de una práctica concreta en una situación o situaciones determinadas. La práctica puede ser un programa o un producto o un proceso. La educación como campo de investigación y práctica. Es un área
de investigación interdisciplinaria que proporciona descripciones, explicaciones, predicciones y evaluaciones de las prácticas educativas. Se centra en la enseñanza y el aprendizaje, incluye factores que influyen en la enseñanza como el desarrollo del currículo, las innovaciones, la administración, el desarrollo del docente y las políticas educativas. En el campo de la investigación interdisciplinaria, se ha tomado prestados conceptos y teorías de la psicología, de la sociología, la antropología, las ciencias políticas, la economía y de otras disciplinas. Hay unas limitaciones de la investigación educativa. En esas limitaciones están los sujetos humanos. Esto se centra esencialmente en los seres humanos. El investigador es responsable desde el punto de vista ético y los derechos de bienestar de los sujetos mientras realizan un estudio. En la institución pública, es un servicio público influenciado por el ambiente externo, aunque muchas prácticas parecen no experimentar cambios drásticos. En la complejidad de los problemas investigados, aquí las personas involucradas, como los alumnos, los profesores, los administradores, los padres, la comunidad educativa en general, son seres humanos complejos y seleccionan de forma activa los elementos a los que responden. La técnica de recogida de datos. Estas pueden ser cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son aquellas que utilizan números y proporcionan descripción estadística. Entre esas tenemos la observación estructurada. Esta recogida de datos es donde se observa auditiva y visualmente. Las conductas resultantes de esta observación serán registradas. Otra es la entrevista estructurada. Es un conjunto estándar de preguntas que se plantean de forma oral y en persona, preparadas con anterioridad. A veces dan a elegir una respuesta de acuerdo al tipo de preguntas. Las respuestas se tabulan y se resumen numéricamente. Los cuestionarios. El investigador elige y construye un conjunto de preguntas adecuadas y el sujeto contesta sí, no o quizás. Esta es habitual en la investigación educativa. También tenemos otra técnica como el test de lápiz y papel. Aquí se incluyen la selección múltiple, el emparejamiento, verdadero o falso, completado. Se usa también en la investigación educativa para evaluar el rendimiento de los alumnos. Otras son las evaluaciones alternativas. Estas son medidas de rendimiento que requieren la demostración de un nivel de eficiencia porque el entrevistado produce algo. En este tipo de evaluación se reflejan problemas de la vida real. La observación participante es una técnica interactiva de participar hasta cierto punto en situaciones que ocurren en forma natural. Aquí debe haber compenetración, pero no amistad. Hay que guardar una distancia muy respetuosa con los informadores. En la observación de campo, aquí se recogen informes directos y presenciales de la acción social cotidiana y de los escenarios. Son descripciones detalladas de sucesos y de personas, etc. Esta observación se utiliza en la recogida de datos interactivas. Como las entrevistas en profundidad se caracteriza por una conversación con un objeto, se puede emplear una guía de entrevista general o un protocolo, pero no un conjunto de preguntas. El entrevistado puede dar forma al contenido de entrevista, centrándose en tema de importancia o interés. Una entrevista por lo general dura como mínimo 1 hora. También tenemos otra técnica que son los documentos y los enseres. Estos son registros de sucesos pasados que han sido escritos o impresos. Pueden ser notas, anécdotas, cartas, diarios y documentos. Los enseres son objetos materiales y símbolos de un suceso, grupo, persona u organización.
Por ejemplo, dibujos de los estudiantes. Aquí el investigador cualitativo se interesa más por los significados de estos dibujos. Las técnicas suplementarias son aproximaciones seleccionadas para ayudar a interpretar, elaborar o corroborar los datos desde la observación participada. ¿Cómo se lee una investigación cuantitativa? Entonces, lo primero es un resumen. Este resumen contiene el enunciado del propósito del estudio, una breve descripción de los sujetos y lo que se hizo durante el estudio. Una introducción. En la introducción se contextualiza el estudio citando la investigación sobre el tema general de lo que se desea estudiar. La revisión de la bibliografía. Aquí es el resumen de todos los archivos, los libros, páginas web en las que se haya podido consultar para enriquecer la investigación. Surgen unas hipótesis o preguntas de investigación. Esas hipótesis pueden ponerse a prueba empíricamente. En la metodología es el diseño de la investigación, los procedimientos manejados en el estudio. Aquí se manejan tres apartados. El sujeto, que son las características de los individuos de los que se ha recogido la investigación. El de pruebas, donde se describe las técnicas que se ha manejado para recoger la información. Y por último, el de procedimiento, donde indica cómo se ha llevado a cabo el estudio. Todos los resultados de toda esta investigación de recogida de datos se exponen, se explican y se dan unas conclusiones. Para la formulación del problema, el punto de partida para la definición del tema de investigación es el planteamiento de preguntas sobre una cuestión. Un investigador comienza con un tema general y lo reduce a un problema. La lógica deductiva de constructos y variables. Para formular el problema, el investigador comienza con un constructo abstracto y luego determina si las variables seleccionadas se deducen lógicamente desde el constructo. Un constructo son los conceptos abstractos del alto nivel. Se expresan las ideas tras el conjunto de casos. En esta investigación existen unas variables. Esto es el suceso de categoría, lo más importante que expresa un constructo. La variable categórica se emplea para diferenciar sujetos, objetos o entidades en dos o más categorías. La variable continua es aquella en la que la propiedad o atributo de un objeto se mide numéricamente. Y las observaciones, que son las definiciones operacionales. Se refiere a una prueba para medir una variable. En un estudio cuantitativo, cada variable debe ser definida operacionalmente. Seguidamente se caracteriza, se mide y se manipula.